tal? Buenos días, hermanos. Bienvenidos todos una vez más a este estudio bíblico de domingo. Damos gracias a Dios porque podemos tomar este tiempo para alabarle, para estudiar su palabra juntos y seguir anhelando el momento en el que lo haremos ya en persona. Ahí les vamos a estar dando algunas indicaciones y anunciando el día en el que, primero Dios, ya estaremos juntos alabando, aunque sea tal vez teniendo 2 servicios o algo así, pero estaremos juntos alabando al Señor y anhelamos ese momento. Pero mientras vamos a seguir adorando al Señor así por este medio, así que les animo a que tomen su lugar, que se sienten, que se concentren en lo que vamos a estar haciendo el día de hoy, que alaben al Señor junto con nosotros y que sea un tiempo de edificación y de honrarle a Él también a través de la música. Así que inclinemos nuestros rostros, vamos a orar. Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Dios Santo, porque nos das el privilegio, Señor, de abrir nuestros labios inmundos, Señor, y que te han fallado, pero nos das la oportunidad de abrirlos para adorarte, Señor, y ese es un gran privilegio, Señor, y queremos hacerlo de todo corazón, con un corazón limpio. Te pedimos, Señor, que tú quites todo pecado que haya en nuestro corazón, Señor, que nos perdones y que podamos, Señor, así en humildad acercarnos, Señor, a tu presencia a través de estos cantos de adoración a ti, Señor, pero también a través del estudio de tu palabra. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe y nos mueva, Señor, el día de hoy y que estemos edificados todos, Señor, escuchando tu palabra y adorándote. Así que te damos gracias por todo, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Así que vamos a alabar al Señor con todo nuestro corazón. Me has llamado a contemplar, me has llamado a contemplar y gloriarme en la cruz, a explorar la profundidad de la gracia de Jesús, donde tu gran amor mi culpa perdonó, tu bondad me abrazó. Dile, mi corazón se llena. Mi corazón se llena hoy de 1000 canciones para ti, para alabar a mi Señor, que en una cruz murió por mí. Muestra la gloria y la hermosura de la cruz. Gozo eterno el pecador por las llagas que él sufrió y la sangre que él vertió, santa ira removió. El coro terrenal se une al celestial, gloriándose en su Redentor. Mi corazón se llena hoy de 1000 canciones para ti, para alabar a mi Señor, que en una cruz murió por mí. Muestra la gloria y la hermosura, muestra la gloria y la hermosura, muestra la gloria y la hermosura. Oh, my heart is filled. My heart is filled with 1,000 songs, proclaiming the glories of Calvary. With every breath, Lord, how I long to sing of Jesus who died for my heart. My heart is filled with 1,000 songs, proclaiming the glories of Calvary. With every breath, Lord, how I long to sing of Jesus who died for me. Lord, take me deeper into the glory
take me deeper into the glories of Calvary. Su gracia nos dio, por mí en la cruz Él sufrió, mi pecado lavó, siendo inocente murió. Mi mente no puede entender cuán grande tu amor por mí es. Tu gracia sin fin, moriste por mí, ahora vivo estoy, todo lo entrego, ser como tú es mi deseo. Eres mi único anhelo, Jesús, mi esperanza eres tú. La muerte vencida fue, en mí ya no tiene poder. La cruz me enseña a vivir y amarte con todo mi ser. Tormentas y vientos vendrán, tus manos me protegerán. Tu gracia sin fin, moriste por mí, ahora vivo estoy, todo lo entrego, ser como tú es mi deseo. Eres mi único anhelo, Jesús, mi esperanza eres tú. Todo lo entrego, ser como tú es mi deseo. Eres mi único anhelo, Jesús, mi esperanza eres tú. Diles: por ti, Jesús, que yo vivo. Es por ti, Jesús, por ti vivo, por ti, Jesús, por ti vivo, por ti, por tu grande amor mi alma vivirá. And it's all, And it's all because of you, Jesus. It's all because of you, Jesus. It's all because of your love that my soul will live. Oh, to be like you, give all I have just to know you. Jesus, there's no one beside you. Forever the hope in my heart. Oh, to be like you, give all I have just to know you. Jesus, there's no one beside you. Forever the hope in my heart. The hope in my heart. Hope in my heart.
Gracias te damos, Señor, porque podemos confiar en ti, porque, Señor, tú llevaste en la cruz del Calvario nuestros pecados, Señor, y nos has dado libertad, Señor, y nos has dado, Señor, la oportunidad de proclamar tu bondad para siempre, Señor, como dice este canto. Te alabamos, Señor Jesús. Te adoramos, Padre Santo. Cargaste tú mi cruz, mi libertad, con tu vida compraste. Y ahora tuyo soy, proclamaré tu bondad para siempre. Digno de alabar, Cristo, nombre sin igual, digno de alabar, digno de alabar, Cristo, nombre sin igual, digno de alabar. Vergüenza huye hoy, rendido estoy, tanto amor innegable. Tu gracia eterna es, proclamaré tu bondad para siempre, digno de alabar, Cristo, nombre sin igual, digno de alabar, digno de alabar, Cristo, nombre sin igual, digno de alabar. Exaltado hoy en los cielos, ven y llena este lugar, es digno de alabar, no hay otro nombre igual. Sé exaltado hoy en los cielos, ven y llena este lugar, eres digno de alabar, no hay otro nombre igual. Be exalted now in the heavens, as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens, as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names.
Tú eres digno de recibir toda nuestra adoración, Señor, y por eso te exaltamos y te glorificamos, Padre amado. Y en tu nombre oramos. Amén. Bueno, buenos días, iglesia. Okay, good morning, church. Una vez más podemos reunirnos a través de este método, esta forma. Once again, we are able to meet through here, Y reconocemos que Dios ha sido bueno durante todos estos meses, and we recognize that God has been so good during these whole few months, sosteniéndonos y permitiéndonos estudiar la Biblia juntos, holding us and allowing us to study the Bible together, aunque no estábamos en el mismo lugar. even though we weren't in the same place. Pero tenemos una muy buena noticia. But we have great news. Tenemos una noticia de una aventura de fe. We have some news of an adventure of faith. Queremos la próxima semana ya empezar a reunirnos los domingos en el lugar que Dios nos ha dado. Next week, we want to start gathering in the place that the Lord has given us to gather. Entonces estamos contentos, estamos súper felices de que este momento llega por fin para nosotros. We are so happy and incredibly excited that this moment has come to us. Y queremos darles algunos anuncios para que ustedes sepan cómo va a funcionar. And we want to give you some announcements so you know how it's going to work. Bueno, para empezar, To start with, el gobierno nos ha establecido unos parámetros de distanciamiento. the government has established some regulations of social distancing. Entonces, eso significa que solo vamos a tener la capacidad de tener cierta cantidad de personas dentro del lugar. That means that we will be able to have a certain amount of people in the place. Y por esa razón vemos necesario tener 2 servicios. And that is why we think it's necessary to have 2 services. Entonces, el primer servicio de la próxima semana va a ser a las 9 de la mañana. So the first service next week is going to be at 9 a.m. Y el segundo servicio va a ser a las 11:30 de la mañana. and the second one will be at 11:30. Para poder tener un buen control de las personas que van a asistir, la cantidad de personas, To be able to have a good control and to know the amount of people that are coming, y también para poder ubicar las sillas de la manera adecuada y correcta. and also to be able to locate the chairs in the best way possible. Necesitamos pedirles que ustedes se registren. We need to ask you to fill out a registration. Entonces vamos a poner aquí, ya sea en la cuenta de Facebook o en la cuenta de YouTube, So we're going to put it here on Facebook and on YouTube y también en nuestra cuenta de Instagram. and also on Instagram. Y lo vamos a compartir también en los grupos de WhatsApp en los que muchos de ustedes puedan estar involucrados. And we are also going to share it in the chat groups in WhatsApp El link a través del cual pueden ustedes registrarse para cualquiera de los 2 servicios. the registration link that you can go for both services. Entonces aquí en la pantalla, en la parte de abajo donde está la descripción, dependiendo de si están viendo una de las 2 plataformas, So right here below, you will see wherever platform you're watching this, van a estar los links a disposición para que ustedes puedan registrarse. you will find the links for the registration. Y también durante la semana estaremos publicándolos también en Facebook para recordarles cuáles son esos links. And throughout the week, we will be posting them on Facebook to remind you of that. Sabemos que lo que más quisiéramos es que todos pudieran asistir, We know that what we want is for everyone to be able to come. pero recuerden que va a ser necesario registrarse y los primeros que se registren y cuando se cubra ese cupo, pues esos serían los que van a poder estar ahí con nosotros. But remember that the registration will be needed, and for those who are registered are the ones that are going to be able to come. Aquellos de ustedes que no puedan o hayan decidido no asistir todavía, And for those of you who can't or have decided that you're not going to come yet, tal vez porque tienen alguna vulnerabilidad física de salud que les lleva a tomar ciertas precauciones, maybe because there's certain vulnerability that is leading you to take some caution, entonces vamos a transmitir por internet, es nuestro deseo, we will also post this online. That is our para desire. que usted también pueda conectarse desde su casa. So you can connect from your Entonces les house. pido que estén orando también por todos esos cambios porque son nuevas aventuras, cosas que no hemos hecho antes, So I ask you to please be praying for all of these changes, because these are things that we've never done before. y que nos tengan paciencia por si todavía hay que hacer algunos ajustes. And to please be patient if we need to make any changes. El servicio de las 9 de la mañana, la próxima semana, So the service at 9 a.m. next week, vamos a estar usando la parte de atrás. Ustedes saben que es un lugar abierto.
we will be using the part in the back of the church. You know that's an open space. Entonces algunos tal vez van a tener que estar bajo el sol de la mañana. El de las 9 de la mañana es un sol muy agradable, muy amable. So maybe some of us are going to have to be under the sun, and thankfully the 9 a.m. sun it's a kind sun. Es a good sun. It's a good sun. Pura vitamina D que necesitamos para The estar vitamin firmes D that we need to be strong en nuestras defensas. in our immune system. Ajá. Pero si ustedes quisieran llevar alguna sombrilla, llevar un sombrero, una gorra que les pueda cubrir. But if you want to bring an umbrella or hats or something to cover you from the sun, you can do that. Pues pueden tenerlo en cuenta. Por favor, recuerden que si ustedes quieren café Remember, if you would like coffee o tal vez un poco de agua, or maybe some water, tienen que llevarlo ustedes mismos en sus pachones, sus termos. please remember to bring that yourself in your cups and bring that from home. Porque no podemos proveer de esa clase de cosas de acuerdo a las disposiciones del gobierno. Because according to the government dispositions, we can't provide those kind of things. Ok, entonces para que lo tengan en cuenta. So please take that into account. Una cosa más para la próxima semana. One more thing for next week. Los niños. Children. No vamos a tener servicio en niños. We won't have children's ministry next week. Es otra de las cosas que por ahora el gobierno no nos permite hacer. It is another one of those things that the government isn't allowing us to do yet. Entonces los niños pueden asistir, So the children can come, pero tienen que estar todo el tiempo bajo el cuidado de sus padres. but they have to be under the care of their parents the whole time. No pueden estar corriendo por ahí, tienen que estar con sus papás. They can't be running around. They have to be with their parents. Los papás tienen que encargarse de estar cuidándolos y de controlar pues que estén comportándose. Their parents have to be taking care of them and making sure that they're behaving. Pero son bienvenidos. But they are more than welcome. Pueden estar ahí. Yeah, they can be there. Ok, y vamos a estar tratando de encontrar la forma en que podamos servir a los niños también en medio de esta situación. We will be seeking different ways to serve the children through this situation. Por último, And lastly, recuerden, please remember, necesitamos regirnos a los protocolos de bioseguridad. we need to obey the biosecurity protocols. Y entonces necesitamos ir con nuestra mascarilla, So we need to wear our face masks. ¿verdad? Vamos a estar proveyendo de gel sanitizante o gel desinfectante We will be providing hand sanitizer para que todos al entrar puedan limpiarse sus manos. so that everyone, when they come in, they can clean their hands. Hay varias estaciones ahí en la iglesia donde ustedes pueden acceder a este gel. There will be several hand sanitizing stations throughout the church. En los baños para que puedan lavarse las manos. There'll be bathrooms so you can wash your hands. Y también vamos a tomar la temperatura de cada persona al entrar. And also we will be taking your temperature. Va a haber un lugar de entrada y uno diferente de salida. There will be a place to come into the church and a different place to come out of the church. Y vamos a tener el servicio de parqueo como siempre lo hemos tenido. And we will have our parking available as we have always Okay, had. entonces ahí nos alistamos para la próxima semana. So we are getting ready for next week. Y aprendiendo las lecciones en estas nuevas aventuras. And we will be learning lessons in these new adventures. Ok, esta próxima Okay. semana, si Dios lo permite, tendremos un video informativo en las redes This next week, if God allows, we will have a video in our social media para que ustedes puedan estar mucho más familiarizados con lo que estaremos haciendo la próxima semana. so you can get to know better what we'll be doing next week. Pero por ahora les animo que se inscriban But for now, I encourage you to go to the registration y estemos en oración todos juntos. and let's all be in prayer. Ok, Okay? continuemos. Let's continue. Más anuncios para More hoy. announcements for today. Tenemos un anuncio también muy emocionante para mí también. We have a very exciting announcement for me as well. Estamos terminando un ciclo de fundamentos que hemos estado haciendo los lunes por internet. We are ending a cycle of Foundations of the Faith that we've been doing online, Pero vamos a empezar un nuevo ciclo but we will start a new one para aquellos de ustedes que están interesados for all of those who are interested en entrar a este nuevo ciclo de fundamentos en la fe, into this new cycle of Foundations of the para Faith, crecer, to grow, para fortalecernos, to strengthen, para servir. to serve. Entonces va a ser el 2 de noviembre, lunes 2 de So noviembre. it'll start November 2nd, Monday. Vamos a tenerlo presencial
We will have it in person, pero también con la opción de que aquellos que no puedan o no quieran se puedan conectar. but you will also have the online for those who don't want to come or can't Entonces, come. un nuevo ciclo de fundamentos en la So fe. this is a new cycle of foundations of the faith. Y el mismo día And the same day, vamos a empezar un curso de consejería bíblica. we will start a new biblical counseling class. Ajá, recuerden que habíamos dejado uno inconcluso. Remember that we left one unfinished? Y vamos a empezar de nuevo uno, pero esta vez por ahora va a ser solo en español. And we will start a new one, but for now it's only going to be available in Spanish. Lo siento I'm por sorry. aquellos que ustedes que hablan inglés, pero por ahora, For English speakers, but for now, por cuestiones de logística y de organización, lo vamos a hacer solo en español. because of logistics and organization, we're going to do it in Spanish. Ok, ese también será presencial en la iglesia, pero con la posibilidad de conectarse por internet. This will also be in Spanish, in person at church, and also with the option of online. Estos dos cursos empiezan el 2 de noviembre. These two classes start on November 2nd. Muchos anuncios, otro más. Many announcements today. Another one. El próximo sábado Next Saturday a las 4 de la tarde at 4 p.m. tenemos nuestra reunión bisemanal, disculpen, cada 2 semanas de hombres. We have our men's meeting that we do every 2 weeks. Entonces el próximo sábado a las 4 de la tarde tenemos nuestra reunión de hombres, So next Saturday at 4 p.m. we have our men's meeting que es presencial, that is in person pero con la posibilidad de conectarse por and internet. also with the possibility of doing it online. Una cosa más. And one more thing. Se nos acerca una conferencia de pastores y líderes en Centroamérica. There is a conference for pastors and leaders in Central America that is coming. Y este año va a ser el 6 y 7 de noviembre. And this year is going to be November 6th and 7th. Va a ser únicamente por internet. It will be exclusively online Para que todos los pastores y líderes de Centroamérica y de Suramérica, donde quieran conectarse, puedan conectarse. so all the leaders from Central America, South America, of whoever wants to get online, Ustedes, si ustedes quisieran conectarse, or if you would like to connect, si el Señor está poniendo a ustedes el deseo de servir o ya están sirviendo en algún ministerio, if the Lord is putting that desire in your heart of serving, or if you're already serving, por favor, conéctense. please connect yourself. Muy pronto estaremos compartiendo los enlaces, los Very links soon we will be sharing the links y más información. and more information. Por ahora separen la fecha. For now, set the date, Apart. ¿no? apart. Noviembre 6 y 7. November 6th and 7th. El 6 de noviembre, viernes, va a ser solo en la noche. And November 6th and that Friday, it's going to be only at night. Y el sábado va a ser durante el día. And Saturday will be throughout the day. Entonces, para que nos ayuden a orar por eso también. So please help us pray for that as well. Vamos adelante. All right, let's move forward. Vamos a estudiar. Let's study the word. Recuerden que los miércoles también nos estamos reuniendo a las 7 de la noche. Remember that we are gathering on Wednesdays at 7 p.m. Ya llevamos 2 miércoles de reunirnos en el lugar y ha sido una gran bendición. We have been gathering for the past 2 Wednesdays, and it's been a great blessing. Ok, sigamos estudiando la Biblia juntos. Let's continue to study the word together. Empecemos hoy con Hechos, capítulo 20. Let's start today with Acts chapter 20, Y verse, vamos a retomar el verso 17. and we're going to start in verse 17. Pero necesitamos orar primero. But we need to pray Oremos. first. Señor, te damos gracias Lord, we thank you por este tiempo, Señor, que tú nos das para estudiar. for this time that you give us to study. Ruego, Dios, que sigas otra vez hablando en nuestro corazón y retándonos, Señor. Lord, I pray that you'll continue to speak to our hearts and to challenge us, Retando nuestro corazón, Señor. challenge our hearts Como hijos tuyos, as your children, a darlo todo, a entregarnos por completo a ti, Señor. to give it all, Lord, and to surrender everything Tú to you. nos has estado recordando y diciendo eso. You have been reminding us and speaking to us about that. Tu anhelo de que haya una entrega total en nuestras vidas. Your desire of that total surrender in our Ahí es donde lives. está nuestro gozo incluso. That's where our joy is. Señor, ayúdanos Lord, en help nuestra us. debilidad. In our Háblanos, weaknesses, enséñanos. speak to us and teach En el us. nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Ok, vamos entonces. All right. let's go. Capítulo 20 Chapter 20. nos había hablado acerca de cómo Pablo se empieza a alistar para su viaje a Jerusalén. He had been talking to us about how Paul was getting ready for his trip to Jerusalem. Estuvo visitando varias de las ciudades del lado de Europa.
He had been visiting several cities on the side of Europe para animar y exhortar a los hermanos, to encourage and exhort the brethren, pero también para hacer la recolección de las donaciones que se iban a llevar a la iglesia en Jerusalén. but also to collect the different donations that had been gathered and he was going to take to Jerusalem. Recordemos que durante todo su trayecto, Pablo empieza a experimentar una urgencia en su corazón. So remember that Paul, throughout the journey, he starts feeling this urgency in his heart Que lo lleva a exhortar con mucha fuerza, con mucha pasión, a usar el tiempo para animar a las iglesias. that takes him to exhort the church with great intensity, that to use that time wisely, Aprovechando cada momento como si fuera el último. taking advantage of every second as if it was the last. Y cuando ya estaba enrutándose hacia Jerusalén, And when he was en route to Jerusalem, él tiene en su corazón el deseo, el anhelo de volver a reunirse con los líderes de la ciudad de Éfeso. he has the desire in his heart to gather again with the leaders of the church in Ephesus. Recuerden que en esa ciudad pasó 3 años y medio aproximadamente. So remember that he spent 3 years there. Y los amaba muchísimo, había dado mucho de su vida ahí en ese lugar. And he loved them greatly, and he had spent a lot of time of his life there. Pero él sabía que detenerse en la ciudad de Éfeso iba a ser un desvío y que iba a representar mucho más tiempo. But he knew that stopping at Ephesus was gonna take a lot of time, and he was gonna deviate him. Entonces, So cuando llegamos a los versículos de hoy, when we get to the verses that we're going to see today, vemos que Pablo envía a llamar a los ancianos de la ciudad de Éfeso para que se encuentren en una ciudad que era más conveniente. we see that Paul calls the elders of the church of Ephesus and asks them to meet him in a city that was going to be more En convenient cuanto al tiempo, la situación de tiempo que tenía. because of the time that he had. Y tiene una reunión con ellos. And he has a meeting with them, Una reunión muy intensa, muy importante, a muy very especial. important and very special and intense meeting. Una reunión muy emocional, It was a very emotional meeting donde Pablo nos permite ver algo que casi nunca vemos de él. where Paul allows us to see something that we rarely see of him, Su corazón, his heart, el corazón de pastor. that pastor's heart. Muchas veces vemos a Pablo como el predicador, el evangelista. Many times we see Paul as a preacher and the El hombre evangelist, firme, el hombre que llama la atención. that firm man that confronts, El hombre que debate y el hombre que argumenta, el hombre que presenta sus enseñanzas con claridad. the one that discusses and that presents his thoughts and teaching with clarity. Pero no muchas veces vemos el corazón de Pablo sensible, emocional, But now many times we see Paul's heart as the sensitive and emotional, pero que surge esa pasión que él tiene por el evangelio del Señor but it comes out of this passion that he has for the gospel of y the Lord el amor a la iglesia. and the love for the church. Entonces eso veremos hoy. So that's what we're going to see today. El corazón de Pablo, Paul's heart, el corazón de pastor de Pablo. the pastor's heart of Paul. Y le pido al Señor que ese corazón de Pablo nos impacte en nuestros corazones el And I día de pray hoy today that this heart of Paul will impact us today y nos rete. and he will challenge Ok, us. empecemos, verso 17. Let's start verse 17. Dice, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Now from Miletus he sent to Ephesus and called the elders of the church to come to him. Como les decía, Pablo quiere reunirse con los hermanos de Éfeso, As I was telling you, Paul wants to meet with the brethren in Ephesus, aunque él ya se había despedido de ellos. but even though he had already said goodbye to them. Pero ahora hay algo en su corazón que él experimenta, él siente que es muy urgente compartir con ellos. But now there's something in his heart that he thinks it's important, this urgency to share with them. Y entonces por eso, al parar en la ciudad de Mileto, que está a ciertos kilómetros de Éfeso, And that's why when he stops in the city of Miletus, that is a few kilometers away from Ephesus, él aprovecha eso para hacerlos llamar para que se encuentren con él ahí. he takes advantage of that and asks them to come and meet there with him. Cuando vienen a él, entonces, So when they come to him, veamos cómo les habla a él. let's see what he says to Versos them. 18 y 19 dice, cuando vinieron a él les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Verses 18 and 19. And when they came to him, he said to them, you yourselves know how I lived among you the whole time for the first day that I set foot in Asia, serving the Lord with all humility and with tears and with trials that happened to me. Ok, entonces él empieza hablando acerca de cómo se había comportado desde el tiempo en que lo conocieron. So he starts telling them and saying
how he had acted since the time that they met him. Ellos habían sido testigos de la forma en cómo él había actuado cuando entró a la región. They had been witnesses of how he had acted when he came into that region. Notan que él hace énfasis de que así había sido él todo el tiempo. Notice here that he had acted that way the whole time. Hay un dicho que dice que escoba nueva barre bien. There's a saying that says that new broom sweeps well. Porque siempre, al principio como que, sí, todo está muy bonito, pero al pasar el tiempo como que, bueno, ya vimos qué es lo que realmente hay. Yeah, because in the beginning everything is great and it's good, but then once time passes, then it's different. Pero Pablo no había sido así. But Paul hadn't been that way. Pablo dice, desde el inicio, todo el tiempo que ustedes me han visto, yo he actuado de la misma manera. He says, from the first day, the whole time that you've seen me, I've acted the same way. ¿Y cuál era la forma en que se había comportado como había actuado? And which way did he act? Dice que sirviendo al Señor con toda humildad. He says that he was serving the Lord with all humility. Esa palabra sirviendo que aparece ahí es una palabra que se refiere al trabajo de los esclavos más rasos de la casa. That word serving that appears there refers to the lowest rank of service in a house of slaves. Entonces miren, él dice, desde que ustedes me conocen, me han visto que yo he sido un siervo, he servido con toda humildad. And he says here, from the time that you met me, I've been a servant. I've served with all humility. No solamente eso, sino que dispuesto a sufrir las pruebas y las persecuciones que fueran necesarias. And not only that, but willing to go through the trials and the suffering that I needed to go through. Hay muchos detalles de los viajes de Pablo en la región que Lucas no nos cuenta. Many details of the journeys of Paul in this region that Luke doesn't tell us about. Pero cuando leemos, por ejemplo, 2 de Corintios 11, But when we read, for example, 2 Corinthians 11, nos damos cuenta de una lista de situaciones que Pablo experimentó por persecución. we see a list of things that Paul suffered because of persecution. Y ellos habían sido testigos de todo eso que él había sufrido. And they had been witnesses of everything that he had suffered. En 1 Corintios 15:32, por ejemplo, In 1 Corinthians 15:32, for example, él hace referencia a que tuvo que luchar con fieras. he makes a reference that he had to fight against beasts. Y no sabemos realmente si eso se refiere a fieras literales, animales, o si se está refiriendo a algo figurado, que se sintió así tal vez. And we don't know if that was a real situation that happened with real beasts or that it was a figurative way of explaining Pero how he felt. lo que nos muestra But what it shows es us que estuvo rodeado de persecución desde el inicio, desde llegar a la región. is that he was surrounded by persecution the whole time. Fue siervo, He was a servant, dispuesto a sufrir por el evangelio, willing to suffer for the gospel, siempre manteniéndose fiel. and always staying faithful. Y eso nos muestra mucho acerca de Pablo. And this shows us a lot about Paul. Él no llegaba con la actitud de ser una celebridad ministerial. He wouldn't come to the place with the attitude of being a ministry celebrity. Pablo no llegaba como que aquí llegó el apóstol Pablo, He was not like, here comes Apostle Paul, con todo su séquito de hombres ahí limpiándole los zapatos y dándole cafecito y With all poniéndole his la red alfombra carpet. roja. Ajá. with all his followers, just serving him and giving him drinks and putting a red carpet for No him, llegaba en jet privado. or a private jet. No, él llegaba como un siervo, No, he would come as a servant, dispuesto a entregarlo todo, incluso si debía morir por el evangelio. willing to give it all, even if he had to die for the gospel. Ellos habían visto ese ejemplo de él. And they had seen that example of him. Y esa actitud y ese deseo de servirlos And that attitude and that desire of serving them, lo había mostrado también a través de cómo les presentó el evangelio. he had showed it to them in the way he presented the gospel to them. Notemos el versos 20 y 21. Please notice verses 20 and 21. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. And how I did not shrink from declaring to you anything that was profitable, and teaching you in public and from house to house, testifying both to Jews and to Greeks of repentance toward God and of faith in our Lord Jesus Christ. O sea, su deseo de servir
His desire to su serve, deseo de entregarlo todo por el Señor, his desire to give it all for the Lord, se había manifestado en cómo él enseñaba y compartía el Evangelio. had been manifested in the way that he taught and he shared the gospel. Sin importar si eran judíos o gentiles. It didn't matter if they were Gentile Sin or Jews, Sin importar si era en público o si era en las casas. if he was in public or if he was in the houses. Cuando habla de casa en casa significa que iba de casa en casa, no importaba si tenía que hacer 2, 3, 4 visitas para poder enseñar el Evangelio. And when he says there from house to house, it literally means going from house to house. It didn't matter that if he had to present it again and again in different places. Su deseo era testificar, mostrar, dar las evidencias del Evangelio de Jesús. His desire was to testify and to give evidence of the gospel of Jesus. De que a través del arrepentimiento y la fe en Cristo Jesús había salvación. That through repentance and faith in Jesus Christ there was Y yo salvation. le pedí al Señor que nos ayudara a tener ese mismo ejemplo, esa misma actitud. And I was praying to the Lord to help us have that same attitude. Ven, hablamos del corazón del pastor de Pablo And we are talking about the pastor's heart of Paul. y vemos que su corazón era un corazón humilde, And we see that his heart was a humble heart. era un corazón de siervo, It was a servant's era heart. un corazón de entrega. It was a heart that gave it all. Y no solo para los pastores ese corazón, And it's not only for pastors that heart that we see, pero él es el ejemplo de lo que debe ser un cristiano que entiende su propósito de vida y que quiere darlo todo para el Señor. but this is an example of a follower that understands his purpose of life and wants to give it all for the gospel. Entonces Pablo les dice a los efesios, ustedes saben que yo fui así, So Paul tells the Ephesians, you know that I have been this way, pero ahora llega el momento de salir. but now it's the time to leave. Pero esta salida tiene una característica. But this has a special characteristic. Noten lo que les dice, versos 22 al 23. Notice what he says, verses 22 and 23. Dice, ahora aquí yo ligado en el Espíritu voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. And now, behold, I am going to Jerusalem, constrained by the Spirit, not knowing what will happen to me there, except that the Holy Spirit testifies to me in every city that imprisonment and afflictions await me. Entonces Pablo les dice, miren, ahora llega el momento de salir, yo sé en mi corazón que debo ir a Jerusalén. So Paul tells them, it is time for me to leave. I know that I have to go to Jerusalem. Esa expresión, que dice que estaba ligado en el Espíritu, se refiere a que tenía una obligación de corazón. And that expression there that says constrained by the Spirit, that means that he had an obligation in his heart. Posiblemente se refiere a una convicción personal tan profunda Possibly it means that it was a personal conviction that was so profound que le daba la seguridad de que debía ir a Jerusalén. that would give him the certainty that he must go to Jerusalem. O tal vez se refiere a que él tenía ese compromiso de llevar las ofrendas. Or maybe it Las refers donaciones. to that commitment that he had of taking the donations and offerings Pero él there. tiene una seguridad en su corazón que es firme. But he has such a certainty in his heart. Él debía ir a Jerusalén. He needed to go to Jerusalem. Pero durante el viaje que acabamos de mencionar la semana pasada, But throughout the journey that we talked about last week, dice que el Espíritu Santo en todas las ciudades le decía a Pablo, en Jerusalén vas a sufrir prisiones y it tribulaciones. says that the Holy Spirit will tell him in every city that in Jerusalem he was gonna suffer and he was gonna be in prison. No sabemos cómo le dijo el Espíritu. We don't know how the Spirit told him. No sabemos si fue a través de profetas We don't know if it was through prophets o a veces en sus tiempos a solas con el or Señor. maybe in his personal time with the Lord. No sabemos, pero el Espíritu Santo había sido muy claro. We don't know, but the Holy Spirit had been very clear. Y la forma en que Pablo pudo haber reaccionado, And in the way that Paul could have reacted, es decir, no, si eso es lo que hay en Jerusalén, yo no voy. it's to say, if that's what's awaiting me in Jerusalem, I'm not going. Pero Pablo tenía claro en su corazón que tenía un compromiso, una convicción. But Paul had it very clear in his heart that he had a commitment, he had this conviction. Imagínense las caras de los otros hombres cuando Pablo les está diciendo Can you eso. imagine the faces of the other men when Paul was telling them this? Muchachos, me despido, tengo que salir. Brethren, I have to leave. Yeah, saying goodbye. Pero
sé que me espera prisión y sufrimiento a donde voy. But I know that imprisonment and affliction is awaiting for me where I go. Ellos también pudieron haberle dicho, Pablo, ¿qué estás haciendo? No hagas eso, And no they vayas. maybe could have told him as well, Paul, what are you doing? Like, why are you going? De hecho, vamos a ver la próxima semana que muchos intentaron convencerlo de que no fuera. And in fact, we're going to see next week that many people try to convince him of not going. Pero veamos la actitud de Pablo. But let's see Paul's attitude. Verso 24. Verse 24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. But I do not account my life of any value nor as precious to myself, if I may finish my course and the ministry that I received from the Lord Jesus, to testify the gospel of the grace of God. Como dije, Pablo pudo haber dicho, no, yo prefiero no ir a Jerusalén si así lo que me espera ya es sufrimiento. As I said, Paul could have said, I'm not going to Jerusalem if what's awaiting for me is suffering. Pero miren ese contraste, dice, pero de ninguna cosa hago caso. But look at that contrast. He says, but I do not account my life of... Interesante, en inglés no está. It's not in the English version. No, interesante. Pero ahí la frase en el original, But cuando in the dice original, de that ninguna cosa phrase hago caso, que no is está en that inglés. it would be like, I do not care for this, or I do not listen to this. Ajá. Es como yo he decidido no poner mi mente en esto. It's because it says, I have decided not to put my mind into this. Es decir, Pablo sabía que le esperaban prisiones. So Paul knew that imprisonment was coming. Él sabía, el Espíritu Santo se lo había dicho. He knew the Holy Spirit had told him. Pero él no estaba pensando, no ponía su mente en las prisiones que venían. But he wasn't thinking of that. He wasn't putting his mind into what was coming. Él no permitía que el saber que esas prisiones venían fuera lo que obstaculizara su obediencia al Señor. He wouldn't allow that the fact that he knew that imprisonment was coming that would hinder his obedience to the Lord. Y por eso dice, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. And now it did say, I do not account my life of any value nor as precious to myself. Eso significa que él no consideraba tan valiosa su vida That means that he didn't consider his life as much value al compararlo when he compared it con el poder cumplir el propósito que Dios le había dado en su vida. with being able to fulfill the purpose that God had given him for his life. Notan, dice, yo no estimo preciosa mi vida para mí mismo con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que el Señor me dio. There it says, I do not account in my life of any value nor as precious to myself, if I only may finish my course in the ministry that I received from the Lord Jesus. En otras palabras, In other words, mi vida no tiene valor si no cumple el propósito que Dios la llamó a tener. my life has no value if I don't fulfill the purpose that God called me to have. Cuando me refiero a mi vida, me refiero al tiempo de vida. When I refer to my life, I mean my lifetime. Ajá, cada ser humano tiene un valor intrínseco que es puesto por la imagen de Dios en él. Obviously, every human has value in their life put by God. Ajá, pero cuando me refiero es mi periodo de vida, todo el tiempo que yo viva, But what I'm saying is that lifetime, the whole time that I'm alive, no tiene valor si no cumple el propósito que Dios me llamó a tener. does not have value if I don't fulfill the purpose that God called me to live. Y alguno podría decir, no, pero yo sí sé cuál es mi propósito. And some people could say, oh, I do know what my purpose Mi is. propósito es ganar dinero. My purpose is to make money. Mi propósito es ser famoso. My purpose is to be Pues famous. no, quiero decirle, ese propósito es incorrecto, es errado. But no, that purpose is wrong. El propósito del que estamos hablando es el que Dios ha dado, el que Dios te ha dado. The purpose that we're talking about is the one that God has given you. Pablo sabía que el propósito de su vida era cumplir con su llamado de predicar el evangelio. And Paul knew that the purpose of his life was to proclaim the gospel of Christ. Su llamado era dar evidencia del evangelio de Cristo a todos los que le rodeaban. His calling was to testify of the gospel of Christ to everyone he Y encountered. poder cumplir ese propósito era mucho más valioso que la vida misma para And Pablo. to be able to fulfill that purpose was of much more value than his own Y life. yo creo que este es uno de los más grandes problemas de la iglesia cristiana moderna. And I do believe that this is one of the greatest problems of the modern Christian. Hoy en día Nowadays, amamos más a nuestras vidas we love our lives more que llevar a cabo la encomienda que Dios nos ha dado. than to fulfill
what God has entrusted us with. Y cuando estaba estudiando eso, yo sentía que el Señor me decía, ¿sabes cuál es el problema? And when I was studying this, I felt like the Lord was telling me, you know what the problem Es is? que la mayoría de cristianos ni siquiera saben cuál es el llamado que Dios le ha dado a su vida. Is that the majority of the Christians don't know what the calling is that God has given La them. mayoría de cristianos ni siquiera le han preguntado al Señor, Señor, muéstrame cuál es el propósito que tú has dado a mi vida. The majority of Christians haven't even asked the Lord, Lord, show me what my purpose in my life is. Hoy en día, Nowadays, los cristianos le tenemos más temor a un virus, we are more fearful of a virus a llevar a cabo la labor del Evangelio. than to fulfill the work of the gospel. Yo les hago una pregunta, mis hermanos. And I want to ask you a question. Si el Señor los manda a predicar el Evangelio a una persona, If the Lord leads you and takes you to preach the gospel to a si person, el Señor les dice, mira, yo quisiera que tú llevaras el Evangelio del Señor a este lugar, a esta persona, ellos necesitan escuchar el mensaje de salvación. if the Lord tells you, I want you to take the message of the gospel to this group of people, to this place, Quisiera que expresaras el amor que yo tengo por ellos. Ve y muéstrales el amor para que ellos vengan al arrepentimiento. I want you to express them my love so they can come to repentance. Pero quiero que sepas algo. But I want you to know something. Al hacerlo, By doing it, te vas a contagiar del virus. you're going to get the virus. Seguro. For sure. ¿Lo harían? Would you do it? Es una buena pregunta. That's a good question. Muchos hoy en día, Many today, incluyéndome yo mismo, yo no estoy diciendo no, yo también sufro con ese temor. including myself, I'm not excluding me. I suffer from this fear as well. A veces amamos más a nuestra propia vida Sometimes we love our lives more que llevar a cabo el propósito que Dios ha dado para nuestra vida. than fulfilling the purpose that God has given us for our Que lives. pudiéramos decir lo mismo que Pablo dijo. Only if we could say the same thing that Paul said. Pero tristemente muchos pensamos así, But sadly, many of us think that way, diciendo, saying, he puesto mi mente en lo que me puede pasar I have put my mind in what can happen to y me. valoro mucho más mi vida como para dar testimonio del Evangelio y la gracia de Dios. And I value my life way more than what I can do to fulfill the purpose in my life Triste, ¿verdad? and give testimony. That's sad, right? Pero es tristemente mucho de lo que caracteriza el corazón de los cristianos hoy en día. But sadly, it's a lot of what's in the hearts of the Christians Pablo today. dice, yo no sé lo que me vaya a acontecer, Paul says, I don't know what might happen to me, pero el Espíritu Santo me dijo que van a haber prisiones y tribulaciones. but the Holy Spirit told me there will be imprisonment and affliction. Pero estas cosas no hago caso. But I don't listen to these things. Y no que no quiera escuchar al Espíritu Santo, pero que no se enfoca en lo que le pueda pasar. Not that he doesn't want to listen to the Holy Spirit, but he's not putting his mind into what can happen to him. Sino que decide no valorar su vida de tal manera But he decides not to value his life in such a way que sea un estorbo para llevar a cabo el propósito que Dios le ha dado. that can be a hindrance to the purpose that God has given Como him. les decía, creo que uno de los grandes problemas de nuestros días As I was telling you, I think this is one of the greatest problems of our es days, que como cristianos is that as Christians, ni siquiera sabemos cuál es el propósito que Dios tiene para nosotros. we don't even know what is the purpose that God has given Miren, us. Pablo Like Paul, es un gran ejemplo de lo que es un discípulo de Jesús. he is a great example of a disciple of Jesus. ¿Se acuerdan nuestro Señor Jesucristo? Remember our Lord Jesus? Enfiló su rostro hacia Jerusalén, He lined up his face to Jerusalem. sabiendo que hacía la voluntad del Padre, He knew that he was doing the will of the Father, aunque lo que le esperaba en Jerusalén era la cruz. even though what was awaiting for him in Jerusalem was the cross. Y así, de esa misma manera, nuestro Señor, And in that way, our Lord Jesus, perdón, así me equivoqué, así como nuestro Señor, just like our Lord Jesus, en dirección a la ciudad de Jerusalén, on his way to the city of Jerusalem, Pablo reconoce que hacer la voluntad del Padre Paul now recognizes that doing the will of the Father es por lo único que vale la pena vivir y morir. is the only thing that matters and to give your life and to die for. Y nos da un ejemplo para nosotros. And he gives us an example for us. Que tristemente a veces estamos pensando más en nuestra propia vida That sadly we are thinking way more about our own life que en llevar a cabo el propósito al cual el Señor nos ha llamado. than to carry out the purpose that to which the Lord has called us to. Sabiendo que si muriéramos, Knowing that even if we died, es ganancia.
that is gain. ¿Se acuerdan lo que Pablo dice? Remember what Paul said? Recordemos, Let's remember. este virus es peligroso, This virus is dangerous, pero más del 96% de las personas lo sobreviven. but more than 96% of people overcome it. Entonces no permitamos que este temor So let's not allow that this fear nos lleve a no cumplir el propósito que Dios le ha dado a nuestra vida. will take us to not fulfill the purpose that God has given us to our Y lives. si tal vez vamos a morir And maybe if we will die haciendo el propósito, cumpliendo, llevando a cabo su propósito, carrying out and fulfilling his purpose, pues es ganancia, then that is gain. es ganancia. That's gain. No les estoy diciendo que sean temerarios, I'm not telling you to be reckless o irresponsables. or irresponsible. Solo les estoy pidiendo que no sean temerosos. I'm just asking you not to be fearful. Ninguna parte de la Biblia. In any part of the Bible, La Biblia dice que los cristianos son temerosos. the word says that Christians must be afraid. Tenemos temor de Dios, We are fearful of pero God, no somos miedosos. but we are not afraid Or fearful. or fearful. Sí, tenemos que tener cuidado con esto. We have to be careful. Verso with that. 25. Verse 25. Y ahora, he aquí que yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá mi rostro más. And now, behold, I know that none of you among whom I have gone about proclaiming the kingdom will see my face again. Entonces ahora Pablo les dice, sé que no voy a volver a verlos más. So here Paul tells them, I know that I won't see you again. Por eso es que quiero hablar con ustedes, por eso quiero decirles estas This is palabras. why I want to talk to you again, and this is why I want to tell you Es this. una reunión urgente. It's an urgent meeting. Pablo cree y siente que no va a volver a verlos nunca más. Paul knows and feels that he's not going to see them ever again. Son sus últimas palabras These are his last para words to them. ellos. No sabemos si alguna vez los volvió a ver, We don't know if he saw them again, pero en ese At some momento él siente que él no los va a ver, no but los verá más. at that point he felt like he was not going to see them again. Entonces les da un encargo. So he charges them with something. Ok, veamos cuál es ese encargo, versos 26 y 27. Let's see what that is. Verses 26 and 27. Dice, por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos porque no he rehuido de anunciaros todo el consejo de Dios. Therefore I testify to you this day that I am innocent of the blood of all. Ok, la base sobre la cual él les está dando este encargo Okay, so the foundation in which he is charging them with es que él les ha compartido todo el consejo de Dios. is that he has shared with them the whole counsel of God. Él sabía que había cumplido su responsabilidad. He knew that he had fulfilled his Él responsibility. dice, estoy limpio de la sangre de ustedes And he said, I am innocent of the blood of all, porque les he dado todo lo que podía darles. because I have given you everything that I could give you. Y lo que él podía darles era el consejo de Dios. And what he could give them was the counsel of No God. les dio sus opiniones, no les dio sus ideas. He didn't give them his opinions or his ideas. Lo mejor que un hombre, un pastor, una mujer de Dios le puede dar a aquellos que sirve The best thing that a man or a pastor or a woman of God can do to the people that they're serving es el consejo de Dios. is the counsel of God. Esa palabra consejo se refiere a un plan, a un designio de Dios. That word counsel there refers to the plan of God, Se puede expresar también como decir, con la voluntad de Dios. or you could express as the will of God. Pablo está seguro, tiene la paz en su corazón, Paul is certain and he has peace in his heart que les ha compartido toda la voluntad de Dios a través de la predicación y la instrucción. that he has shared with them the whole counsel of God through the teaching and preaching, Públicamente y en las casas. publicly and from house to Él les house. había compartido cuál era el propósito de Dios. He had shared with them what the purpose of God was. No tenían excusa. They didn't have any excuse. Sabían y entendían lo que el Señor esperaba de ellos. They knew and understood what the Lord was expecting from them. Sabían y entendían qué es el Evangelio, cuál es la responsabilidad que ahora They tenían. knew and understood what the gospel was and what the responsibility was that they had Y de now. esta manera Pablo nos da un ejemplo a nosotros a seguir, a los pastores. And in this way, Paul here teaches us and gives an example to us pastors. Nuestra responsabilidad entonces es compartir todo el consejo de Dios a la iglesia. And our responsibility is to share the whole counsel of God to the church, No nuestras opiniones, no nuestras ideas. not our opinions or our El ideas, consejo de Dios. but the counsel of God. En Calvary Chapel creemos eso. And in Calvary Chapel,
believe that. Creemos que la mejor forma de asegurarse de anunciar el consejo de Dios And we believe that the best way to share the counsel of God es enseñando y anunciando toda la Biblia. is to preaching and sharing the whole Bible. Y la única forma de poder asegurarnos de que estamos enseñando toda la Biblia And the only way to make sure that we're teaching the whole Bible es haciéndolo libro por libro, capítulo por capítulo, verso por verso, palabra por palabra, punto por punto. is doing it book by book, chapter by chapter, verse by verse, word by word, and period by period. Exactamente, esa es la mejor forma. Exactly, that's the best way. Al hacerlo de manera sistemática y en su contexto, And doing it in a systematic way in its context, podemos estudiar todo el consejo de Dios. we can study the whole counsel of God. Entendemos su significado, And we understand its significance. entendemos lo que Dios ha hecho We understand what the Lord has y done lo que Él quiere de nosotros, and what He wants from us, cuánto nos ama how much He loves y us, cuánto anhela tener una relación con nosotros. and how much He longs to have a relationship with us. Si usted disfruta estudiar la Biblia de esa manera, If you enjoy studying the Word that way, alimentándose así, feeding yourself like that, gloria a Dios. glory to God. Pero quiero que sepan una cosa, But I want you to know something. ahora son responsables Now you are responsible porque están escuchando el consejo de Dios because you are listening to the counsel of y ahora God. tienen que reaccionar ante eso. And now you have to react before Hay that. una responsabilidad ante There is eso. a responsibility. Entonces es bueno disfrutarlo, es bueno estudiar la Biblia así para crecer, It's good to enjoy it and study to grow, pero también eso trae a nosotros una responsabilidad. but this also brings a responsibility to us. Vamos a los versos 28 al 31. Verses 28 through 31. Entonces, como Él les ha enseñado todo el consejo de Dios, So as He has taught them the whole counsel of God, Él sabe que ellos están listos para el encargo. He knows that they are ready for Him to charge them. Nosotros los miércoles estamos estudiando a través de la Biblia en nuestra iglesia. On Wednesdays, we are going through the Bible. Hace unos años atrás empezamos en Génesis 1:1 A few years ago, we started in Genesis 1:1. y ahorita el miércoles pasado llegamos a Primero de Reyes 18:48. And this past Wednesday, we got to 1 Kings 18:48. Y la idea es seguir hasta que lleguemos a Apocalipsis 22:21. And the idea is to get to Revelations 22:21. Vamos a ver cuánto tiempo nos toma. We will see how long that takes Pero us. si lo hacemos, But if we do it, habremos estudiado todo el consejo de Dios. we had studied the whole counsel again. Además podemos recordar lo que los domingos también estudiamos, parte del Nuevo Testamento. And we can also remember what we study on Sundays, which is the New Testament. Hasta ahora, And up to now, lo que a mí me falta de enseñar del Nuevo Testamento what I have left to teach of the New Testament es la carta a Filemón, is the letter of Philemon. Philemon. Es la única que me falta. Is the last one that I have. Interesante. En el Antiguo Testamento sí me falta mucho. Very interesting. On the Old Testament, I have a lot, but yeah. Pero tenemos acceso a poder estudiar todo el But consejo we de have Dios. access to study the whole counsel of God, Y eso nos hace responsables. and that makes us responsible. ¿Cuál es el encargo de Pablo para los líderes, los pastores de la ciudad de Éfeso? So, how did Paul charge the leaders and the pastors of the city of Ephesus? Leamos verso 28 al 31 ahora. 28 through 31. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de nosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Ustedes en inglés pueden haberlo seguido. Please ahí. follow along in English. Vamos al verso 28. Verse 28. El encargo que Pablo les hace. So, how does he charge them? Miren cómo empieza. Look how he starts. Dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño. It says, pay careful attention to yourself and to the whole flock. Lo primero que ellos debían hacer era poner atención, cuidar. And the first thing that he says here, or that they needed to do, is to be careful attention. Recuerden que ellos los que le están escuchando son los ancianos, los líderes de la iglesia. Remember that who is listening here is the pastors, the elders of the Y church. notemos, la primera responsabilidad es cuiden la iglesia. And the first thing is take care of the church. Pero noten que hay algo claro en el orden en que lo dice. But please notice here that there is an order in which he says it. Dice, primero cuídense a ustedes mismos He says, pay careful attention to yourselves y de la iglesia.
and then to the whole flock. Esa debe ser el orden. That must be the order. Porque si tú no estás bien con el Señor, Because if you are not right with the Lord, si tu relación con Dios no está bien, if your relationship with the Lord is not okay, entonces no vas a poder cuidar a la iglesia tampoco. then you won't be able to take care of the church. Me hago entender, primero understand? necesitas cuidar tu relación con Dios So first, I need to take care of my own relationship with the Lord para poder de esa manera también servir al Señor y cuidar a los demás. to be able to take care of others and serve others. Pablo es claro, no, esto no es un trabajo, esto no es una profesión, He is very clear, this is not a job, this is not a profession. eso es un llamado. This is a calling. Y tienes que entender que este llamado depende de tu relación con Dios. And you need to understand that this calling depends on your relationship with the Lord. Si no tienes una buena relación con el Señor, no vas a poder hacer un buen trabajo guiando a otros. If you don't have a good relationship with the Lord, you're not going to be able to do a good job leading others No vas, to a, the Lord. no vas a poder tener la sabiduría y la perspectiva que necesitas. You won't be able to have the wisdom and the perspective that you need. Entonces lo primero que debes hacer es cuidar primero de ti So y the first tu thing- relación The first thing that you need to do is to take care of yourself and your relationship para with the poder Lord, cuidar a la iglesia. to be able to take care of the church. Aquellos que tal vez han viajado en avión se pueden acordar de que cuando dicen, y si se despresuriza la cabina, Maybe some of you that have traveled in airplanes, when they say if there's a low pressure in the cabin, entonces primero póngase usted su mascarilla para poder ayudar al otro. the first thing that you need to do is to put your own mask so you can help others after that. Tal vez tratas de ayudar a alguien y como no tienes tu mascarilla, los dos van a sufrir. Maybe if you try to help someone first, if both of you don't have your mask, then you will probably both suffer. Entonces eso es a lo mismo que se refiere So Pablo. this aquí. is what Paul is referring Y to. dice, todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. And it says, to all the flock in which the Holy Spirit has made you overseers. Es el Espíritu Santo el que los había puesto en esa situación de cuidado. It was the Holy Spirit who had put them in that position. Ellos tenían que entender, no eran ellos los que se habían puesto en esa situación. They needed to understand that it wasn't them who put themselves in that Es el position. Espíritu Santo el que los había puesto ahí. It was the Holy Spirit who put them there. En la responsabilidad de ser obispos. In the responsibility of being overseers. Aquí Pablo usa dos imágenes y las junta para explicarnos la labor del pastor. And here Paul uses two images and puts them together to explain to us the work of the pastor. Obispo significa supervisor. That overseer is an overseer and a supervisor. Ajá, sí, ahí no. La palabra Like a es bishop, sí, Bishop is an overseer. ajá, pero ese supervisor está para apacentar. And this overseer is to take care, to feed. Y la palabra apacentar es la palabra que se usaba para los pastores de ovejas. And that word is the one that was used to the shepherds. Ajá, entonces por eso un pastor es un overseer, es un supervisor que es pastor, o sea, que es cuidador, protector, alimentador. So a pastor is an overseer that is a shepherd that takes care of. Entonces no solamente está encargado de que las cosas estén bien, So he doesn't only take care of that everything is okay, sino que también se encarga de alimentar, proteger y cuidar espiritualmente al rebaño de Dios. but also to take care, to feed, to protect the flock of God. Antes de que avancemos, Before we move on, tenemos que ver que el Pablo les dice, we need to see here that Paul tells them la iglesia del Señor, the church of the Lord, el rebaño del Señor, the flock of the Lord, es del Señor. is his, Dice, la cual él ganó por su propia sangre. which he obtained with his own blood. Esa palabra ganó literalmente significa adquirir y viene de la idea de comprar. And that word that is obtained there, it's to get. It's literally to purchase. Buy. Sí, purchase, buy. Es de él. Él la compró con su sangre. It's his. He purchased it with his own blood. Y eso es muy bueno para el pastor recordar por qué. And that is very important for the pastor to remember. Why? Porque le ayuda a descansar en que Dios está en control de la iglesia. Because it helps him to remember and to rest in the fact that God is in charge of the church. Porque es de él. Because it's his. Y también le ayuda a recordar que es responsable And it also helps him remind him that he's responsible y que debe darle cuentas al Señor. and that he needs to give account to the Lord. No es la iglesia del pastor, es la iglesia del Señor. It is not the church of the pastor, it's the church of God. Es como dicen, el Señor es mi pastor. It's like they say, the Lord is my shepherd. La Biblia dice eso, ¿verdad? That's No dice el pastor es mi Señor. that's what the Bible said. It doesn't say The pastor, the is, my pastor Lord. is my Lord. The shepherd is my Lord. No, es el Señor es mi pastor.
No, it's the Lord is my shepherd. Entonces el pastor es responsable delante de Dios de cuidar y proteger, pero no es su iglesia, es del Señor. So the pastor is in charge of protecting and taking care of, but it's not his church. Y su responsabilidad como pastor his responsibility as a es pastor protegerla de los peligros. is to protect it from the dangers. ¿Qué peligros? What danger? Veamos. Let's see. Verso 29 y 30 dice que habrían lobos rapaces que vendrían de afuera. It says in 29 that there will be fierce wolves that will come. Y el 30 dice que habrían hombres de entre ellos que se levantarían para dividir la iglesia. And in the 30 says that from among you men will arise. Entonces son dos clases de peligros. So there's two types of Los dangers. que vienen de afuera, The ones that come from outside, lobos rapaces, fierce wolves, lobos salvajes, wild wolves, refiriéndose a hombres o mujeres que vienen con falsas doctrinas para dañar a la iglesia. referring to men and women that comes with false teaching to hurt the church. Y el pastor tiene que estar atento a esa clase de amenazas que vienen de afuera. And the pastor has to be aware of those threats that come from outside. Advertirle a la iglesia, tengan cuidado con estas doctrinas, con esta clase de cosas. To warn the church, be careful with those teachings, with that doctrine. Pero también el pastor tiene que estar atento a las divisiones que pueden surgir de adentro. But the pastor also has to be aware of the division that comes from among the church. Que son las más peligrosas. That are the most dangerous ones. Miren que aquí nos da las claves para descubrir estas amenazas que son de las de adentro. It gives us here the key to unreveal those threats that come from inside. Dice, son hombres que hablan cosas perversas. It says that will arise men speaking twisted things. Esas palabras, esa expresión cosas perversas, That expression, twisted things, significa en el griego es una sola palabra que significa palabras engañosas in the Greek is one word that means deceitful words o palabras confusas. or confusing words. Es decir, palabras que traen confusión a la forma como se está manejando la iglesia. Words that bring confusion as how the church is working. Y lo más triste es el asunto. Noten que Pablo dice que es entre ustedes. And the saddest thing is that it's among you. Muchas veces es dentro de las mismas personas que están sirviendo como líderes en la iglesia. And sometimes it's even from the people that are serving at the El church. Señor Jesús, uno de los apóstoles, fue el que lo traicionó. From the Lord Jesus, one of his apostles was the one that betrayed him. Tristemente, muchas veces es dentro del liderazgo, es de las personas que están sirviendo. Sadly, comes from inside, from the leadership. Se levanta una persona que empieza a hablar palabras que traen confusión. A person will arise bringing words that bring Tal confusion. vez hablando cosas torcidas del evangelio, Maybe speaking twisted things of the gospel enseñando cosas erróneas, or teaching the wrong things. tal vez hablando mal del pastor y del liderazgo, Or maybe speaking badly of the pastor para or the traer leadership confusión. to bring ¿Y confusion. cuál es la razón? ¿Cuál es la motivación de hacer esto? What is the reason of this? What is the motivation behind that? Para arrastrar tras sí discípulos. To draw away the disciples. Lo que buscan es tener seguidores. What they seek is to have followers. Lo que les motiva es el orgullo. Their motivation is pride. Anhelan que hayan personas siguiéndoles. They long for people to follow them. Quieren tener su propio rebaño. They want to have their own flock. Se les olvida que es el rebaño del Señor y quieren tener su propio rebaño. They forget that the flock is of the Lord and they want to have their own. Y entonces Pablo les está advirtiendo, tengan cuidado, pastores, And this is why Paul is warning them and say, be careful, de los pastors, engaños que vienen de afuera from the deceit that comes from y outside también de la división que viene de and adentro. from the division that comes from inside. Tengan mucho cuidado. Be very Y careful. las ovejas también pueden ayudar en eso. And the sheep can also help with that. ¿Cómo pueden ayudar las ovejas en eso? How can the sheep help? Cuando están bien alimentadas, When they're well fed a través del consejo de Dios. through the counsel of God. Las ovejas, los creyentes pueden estar atentos con sus oídos llenos de discernimiento y entender que hay esta clase de peligros The también. sheep can be alert, filled with the counsel of God, and know that there is these dangers, Y ayudar al pastor en esa labor and también. help the pastor in this work. Cerremos esta parte diciendo, por tanto, velad acordándoos de que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Therefore be alert, 31. Therefore be alert, remembering that for 3 years I did not cease night or day to admonish everyone with tears. Pablo tiene su urgencia y les dice, hermanos, cuiden la iglesia. And Paul has this urgency and says, brethren, take care of the church, be alert. La iglesia va a ser atacada The church is going to be attacked por amenazas de afuera
by threats from por outside, divisiones de adentro. divisions from the Estén inside. atentos. Be alert. Recuerden todo lo que les he enseñado. Remember everything that I've taught you. Recuerden que firmemente les he instruido durante todos estos Remember años. that I firmly instruct you through these years. Él habla acerca de lágrimas aquí. He talks about tears here, Pero esas lágrimas no se refiere a lágrimas de tristeza, sino lágrimas de esfuerzo. but these were not tears of sadness, but tears of effort. Es decir, yo he pasado tiempo con ustedes, con cada uno de To say, ustedes. I have spent time with you, with each one of you. Los he instruido, ustedes saben, ya tienen lo que necesitan. I have instructed you. You have everything that you need. Cuídense de no caer en error. Be alert of not falling, Y cuiden de la iglesia de que no sea atacada por estas cosas. and take care of the church, not to be attacked of these Estén things. atentos. Be alert. Recuerden lo que el Señor les ha enseñado. Remember what the Lord has taught you. Y eso es lo mismo que el Señor nos dice a nosotros. And that is the same thing that the Lord tells us. Vivimos en una época donde la iglesia es atacada. We live in a time where the church is being attacked. Pueden venir ataques de afuera Maybe attacks from y outside podrán venir ataques de adentro. and from the inside as well. Recuerden, tristemente a veces va a ser de entre nosotros mismos. Remember, sadly, it's going to be amongst us. El Señor le dijo a los discípulos, uno de ustedes me va a traicionar. And the Lord told the disciples, one of you will betray Y me. ellos decían, pero ¿quién será? ¿Seré yo? ¿Seré yo? Who was it? Was it me? Lord? Ahora Pablo les dice, miren, de entre ustedes va a surgir alguien que va a traer división. And then now Paul tells them, from among you, there will be someone who will bring Entonces, division. Cuídense primero en su relación con el Señor. So pay careful attention to your relationship with the Lord. Recuerden lo que han aprendido Remember what you have learned y cuiden a la iglesia and take care of the para church que no sucedan estas so that cosas. these things won't happen. Sí, terminemos. Let's finish. Verso 32 en adelante dice, ahora hermanos os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Verse 32, and now I commend you to God and to the word of his grace, which is able to build you up and to give you the inheritance amongst all of you who are sanctified. Pablo les dice, bueno, ahora les dejo este encargo Paul tells them, okay, now I've charged you this y los pongo delante de Dios. and I put you before the Lord. Ustedes son responsables ahora delante de Dios. You are now responsible before God. Los pongo delante de Dios y de la palabra de su gracia. I commend you to God and to the word of his grace. Tienen la responsabilidad delante del Señor y tienen también en sus manos la palabra de Dios. You have the responsibility before the Lord and you have the word in your Y hands. la palabra de Dios tiene el poder, la capacidad de darles sobreedificación y darles herencia. And the word of God is able to build you up and to give you the inheritance. Ahora son responsables. You are now responsible. Tienen todo lo que You necesitan. have everything that you need. Sigan el encargo. Continue with what I have Pablo charged you. cierra este encargo And he closes this, dejando a través de su ejemplo leaving with his example, tal or vez through his example, una clave de lo que puede significar estos peligros del que he hablado. a key of what these dangers that he was talking about could mean. Dice, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. I coveted no one's silver or gold or apparel. You yourselves know that these hands ministered to my necessities and to those who were with me. In all things I have shown you that by working hard in this way, we must help the weak and remember the words of Lord Jesus, how he himself said, it is more blessed to give than to receive. Una de las claves para descubrir esos peligros de amenazas de afuera y de adentro One of the keys to recognize those dangers from outside and inside es que están caracterizados por codicia is that they're characterized by greed y no por humildad y trabajo. and not by humility and work. Pablo les dice, yo nunca les pedí, nunca estuve anhelando y deseando tener cosas. Paul says, I never asked you for anything or I was longing to have El things. líder espiritual es el que más ejemplo da de contentamiento. The spiritual leader is the one that has to give the example of contentment. Pablo lo dice en Filipenses. And Paul says that in Philippians. Había aprendido a vivir en abundancia y en escasez. He had learned to live in abundance and in scarcity Porque sabía que Dios le capacitaba para hacerlo todo. because he knew that God gave him everything to do it all. Siempre fue un ejemplo de trabajo.
He was always an example of hard A work. través de su trabajo de reparador de tiendas proveía para él y para la gente de su ministerio, Through his hard work of fixing tents, he would provide for him and for his ministry, incluso para ayudar a los que tenían necesidad. even to provide for the ones that had needs. Esto no significa que un pastor o un líder de una iglesia no puedan recibir una remuneración. This doesn't mean that the leader of the pastor of a church can't receive a pay. Ajá, payment, sí. Primera de Timoteo 1, segunda de Corintios, primera de Corintios, First Timothy, Second Corinthians, First Corinthians. and First Corinthians. Nos hablan acerca de que es bíblico y es correcto que un pastor o una persona que vive de hacer el ministerio Tells us that it is correct, that it is biblical, that someone who lives from ministry pueda recibir un sustento que le permita vivir. can receive sustenance that would allow him to live. Pero aquí lo que Pablo está haciendo énfasis es, yo nunca me caractericé por una persona que estuviera pidiendo. But what Paul is doing here is telling them that he was never that person that was always asking for money. Todo lo contrario, era caracterizado por una persona que daba. No, he was known because he would give. Y eso es algo que es muy importante porque Pablo aquí cita unas palabras de las cuales no sabíamos que Jesús había dicho. And it's very important. And here he quotes some words of the Lord Jesus that we didn't know it existed. Dice, más bienaventurado es dar que recibir. It says, it is more blessed to give than to receive. Esa frase no está en ninguno de los evangelios, That phrase is not in the Gospels, pero no nos asustemos. but let's not freak out Porque el mismo apóstol Juan because the Apostle John nos dice que si se escribieran libros con todas las cosas que el Señor Jesús dijo e hizo, no alcanzarían los papeles para poder hacerlo. said that it wouldn't be enough if we would write every word that the Lord Jesus said. No tendríamos papel We suficiente. wouldn't have enough paper to do Entonces so. seguramente esta frase So surely this phrase es una frase que el Señor les decía a los discípulos y ellos sí continuaron repitiendo, aunque ninguno de ellos lo escribió en los This is evangelios. probably a phrase that the Lord Jesus would tell the disciples and continue to say it, even if it wasn't written in the Entonces, Gospels. el ejemplo de un pastor de Dios So the example of a pastor of God nunca será el de un hombre que anda pidiendo will never be of someone who is always asking o que codicia. or that is greedy. No, esa no es un ejemplo de Dios. That is not an example of God. Y eso nos ayuda también a determinar And it also helps us to por determine dónde viene el peligro. where the danger is coming De from. aquellas personas que están exigiendo, anhelando, ya sea dinero, atención, From those- fama, reconocimiento. From those people that are longing for money, for attention, for recognition, for fame. Entonces, sigamos en la palabra So let's continue in the y word protejamos a la iglesia. and let's protect the church. Terminemos. Let's finish. Veamos cómo Pablo se despide de ellos. Let's see how he says goodbye to them. 36 al 38 dijo, cuando hubo dicho esas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo un gran llanto de todos y echándose el cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por las palabras que dijo de que no verían más su rostro y le acompañaron al barco. And when he had said these things, he knelt down and prayed with them all. And there was such weeping on the part of all. They embraced Paul and kissed him, being sorrowful, most of all because of the word he had spoken, that they would not see his face again. And they accompanied him to the ship. Wow, es una de las tal vez escenas más emocionales de todo el libro. It's probably one of the most emotional scenes of the whole book. Pablo se arrodilla con todos ellos, ora por ellos. He knelt with them and he prayed with them all. Todos, tal vez yo me los imagino todos reunidos, abrazados y llorando. I imagine them all gathered and praying and crying. Y después de orar se lanzaron. En medio de la oración seguramente empezaron a llorar. And in the middle of prayer, probably they started weeping. Se abrazaban, lloraban, se besaban, que era parte de la despedida cultural de la época. They were hugging and they were crying and they were kissing, which was part of the cultural. It was part of the culture back then. Y dice, ese llanto que la palabra que parece llanto se refiere a llanto con sollozo, con lamento, con moco así regado, tendido. And it says there was much weeping, which refers that there was sobbing, there was lament. ¿Verdad? Se estaban doliendo, ¿no? Y no dijiste nada de los mocos. Y They were like, where all the
mocos. Boogers all over. Sí, estaban angustiados de la idea de que Pablo iba a sufrir y que They tal were- vez no lo vendrían nunca They were más. anxious from the idea of Paul's suffering and that they wouldn't see him again. Es el corazón cálido de Pablo que amaba a esta iglesia y quería que la protegieran. That warm heart of Paul that loved this church and he wanted them to protect El it. corazón del pastor. That pastor's heart of Paul. La iglesia de Éfeso hizo caso a las palabras de Pablo. And the church of Ephesus listened to the words of Paul. Por más de 30, 40 años fue una iglesia ejemplar. For more than 30, 40 years, they were an example of a church. Un ejemplo de servicio y de enseñanza bíblica. They were an example of service and biblical teaching. El problema fue The problem que al was pasar el tiempo that when time se passed, enfocaron tanto en guardar la doctrina y hacer el ministerio they focused so much on keeping the doctrine and doing the ministry que olvidaron lo más importante, that they forgot the most important, su primer amor. their first love. ¿Se acuerdan? Apocalipsis You 2, del remember? 2 al 4. Revelation 2, 2-4. Ahí fue donde empezó Pablo, ¿se acuerdan? That's where Paul started, remember? Cuídense de ustedes mismos y de la iglesia. Pay careful attention to yourselves and to the church. Primero tu relación con Dios. First, your relationship with the Y Lord. así vas a poder cuidar a la iglesia. And in that way, you'll be able to take care of the church. Terminemos Let's entonces. finish then. Pidámosle al Señor Let's pray to the Lord que nuestra vida pueda ser un ejemplo de entrega y servicio al Señor. that our life can be an example of surrender to the Lord, Como Pablo, like Paul. que no era una figurita pública, no era una celebridad ministerial. He wasn't a ministry celebrity. No, él era un siervo, He was a servant. entregado por completo. He surrendered all. He will give it all. Que la gente nos pueda ver a nosotros y decir lo mismo. And may the people will see us and say the same. Que la gente no diga, ay, viene Olivia y viene Luis. Ay, no, ahora ya vienen a exigir sus derechos. That people would say, "Oh, here comes Luis and Olivia. Here they come to demand their rights. their rights." No, no vienen a servir. Son hombres y mujeres que sirven No, al they Señor. come to serve. They're men and women that serve. Están dispuestos a hacer lo que sea necesario. They're willing to do everything that it's needed. Hermanos, pidámosle al Señor Brethren, let's ask the Lord primero que nos muestre cuál es el llamado que Él tiene para nuestras vidas. first that He would show us what the calling for our lives is. ¿Cuál es el propósito de nuestra vida? What is the purpose for our lives? ¿Cómo podemos agradarlo a Él? How can we be pleasing to Ser Him? un testimonio de su Be a evangelio testimony of His gospel y llevarlo a cabo, and carry it out sin importar lo que eso significa. without mattering what that will mean. No amemos más a nuestra vida Let's not love our lives more de lo que amamos hacer la voluntad de Dios. than what we love fulfilling the will of God. Una vida que no se vive para cumplir el propósito de Dios A life that is not lived to fulfill the purpose of God es una vida desperdiciada. is a wasted life. No desperdicies tu vida. Don't waste your life. Somos responsables ante Dios de cuidar su obra. We are responsible before the Lord to take care of His word. Él ya nos dejó su palabra. He already left His word for us. Estudiémosla completa. Let's study it all. De esa manera sabremos cómo llevar a cabo nuestro llamado. In that way, we will be able to know how to fulfill our calling. Cuidaremos a nuestra iglesia de amenazas externas y de divisiones internas. We will protect and take care of the church from outside threats and inside division. Que el Señor proteja a nuestra iglesia May the Lord protect our church de divisiones provocadas por corazones orgullosos que buscan reconocimiento. from division, prideful division Que son provocadas de un corazón orgulloso. that come from a prideful heart Que buscan reconocimiento. that seeks acknowledgement. Tengamos cuidado. Let's be aware of that. Primero, cuidando nuestra relación primero con Dios. First thing, to take care of our own relationship Y with the Lord, así de esa manera cuidarnos los unos a los otros. and in that way to take care of each other. Oremos entonces. Let's pray. Señor, te damos gracias Lord, we thank you por tu palabra, for your por el word, ejemplo de Pablo. for the example of Paul. Señor, queremos ser siervos entregados a ti por completo. We want to be servants that are surrendered to you completely. Que hacer tu voluntad sea lo más importante para nuestra vida. That doing your will be the most important thing in our lives. Que amemos más agradarte a ti que agradarnos a nosotros. May we love to please you than to please Que podamos ourselves. decir como Pablo, That we can say like Paul, vivir es Cristo
To live is y Christ, morir es ganancia. and to die is gain. Señor, por favor, ayúdanos Lord, please help a us seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesús, to continue the example of our Lord que estuvo Jesus, dispuesto a entregar y a doblegar su vida that he was willing to give his life para que la voluntad del Padre se hiciera en Él to fulfill the will of the Father y in así him, traer salvación a nuestras vidas. and in that way bring salvation to our Nosotros lives. también queremos, Señor, dar fruto We also want to be fruitful, y sabemos que el que quiere dar fruto and we know that the one that wants to bear fruit tiene que caer en la tierra y morir primero. has to lay on the ground and die first. Señor, ayúdanos a hacerlo. Lord, help Gracias us por to tu do palabra, so. Thank you for your Por todo word, tu consejo, for your whole por counsel, los 66 libros que nos has dado, for the 66 books that you've given por us, Génesis, por Apocalipsis, for Genesis and por Revelation, Malaquías y Mateo, for Malachi and Matthew, por Nahum y Filemón, for Nahum and Philemon, Philemón, por Hechos. for Acts, Gracias por cada uno de esos libros que nos has dejado for each one of those books that you have para left saber us, cuál es tu sabiduría en nuestras vidas. to know what your wisdom is in our lives. Porque ahí es donde podemos encontrar nuestra edificación Because there is where we can be built up, y es donde entendemos cuál es nuestra herencia. and when we understand which one is our Gracias, inheritance. Señor. Thank you, Y Lord. por último, And lastly, cuida nuestra iglesia. take care of our church. Ayúdanos a cuidarnos nosotros también unos a otros. Help us to take care of each other, Al poner nuestra mirada en la palabra, to fix our eyes on your estar word, atentos a las acechanzas que vienen de afuera, los engaños de falsas doctrinas, to be alert of the threats that come from outside, from the false de aquellos teachings que quieren venir a hacerle daño a tu iglesia. of those who want to come and hurt your church. Y también ayúdanos a estar atentos, And Lord, please help us to be alert, de que no sea de entre nosotros que salga la división. that it won't be among us that division will arise. Si hay entre nosotros un corazón orgulloso, If Señor, there is a prideful heart in us, en búsqueda de reconocimiento, de liderazgo, de dinero, seeking acknowledgement and leadership and money, Señor, habla a su corazón, Lord, speak to their a hearts, cada uno de nosotros, to each one of us, Señor, de manera que podamos cuidarnos de esas divisiones que hacen tanto daño. praying that we'll be able to take care of each other and the church from those things. Por favor, te lo pedimos Lord, we pray this en el nombre de Jesús. in the name of Jesus. Amen. Bueno, mis hermanos, All right, brothers la and próxima semana nos sisters. vemos allá en la iglesia. Next week we will see each other at church. Inscríbanse. Please fill out the registration. Atentos a los links, a los Be enlaces. looking for the links. Atentos también al videito informativo que compartiremos más adelante esta semana. And be looking for the video that we will post with the information. Si no nos puede acompañar, If you can't come, si usted ha decidido que todavía debe esperar, if you have decided that you will wait, está bien. that's okay. Vamos a tenerlo, si Dios lo permite, también por internet. If God allows us, we will have it online as well. Pero no dejemos de ser iglesia. But let's not stop being the church. Ok, Dios los bendiga a todos. All right, God bless you all. Almuercen bien. Have a good lunch. Dios los bendiga a todos. God bless you all.